pasado jueves se celebró el 212 aniversario de la independencia de México. Como usted sabe, el grito o las arengas, ¿no?, que se dan en Palacio Nacional o en las diferentes plazas públicas aquí en nuestro país, pues cambian, ¿no? Mucho tiene que ver, pues, el interés del gobernante en turno, ¿no? Los vivas, vaya. Normalmente mencionan a los héroes de la patria y posteriormente, pues, sacan vivas de su cosecha. Pero ¿cuál es el grito o cuál fue el grito o el llamado original del cura Miguel Hidalgo esa noche del 15 de septiembre? Pues para hablar del tema, yo le agradezco. Se encuentra vía Zoom, si usted nos ve en imagen multicast en el 3.4 de televisión abierta, el doctor Alfredo Ávila Rueda, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola Wendy, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, doctor. Un gusto. Pues vamos a regresarnos 212 años atrás y conocer un poco qué fue lo que pasó, de acuerdo, por supuesto, a quienes han escrito o los historiadores, pasó esa noche. ¿Cómo fue el llamado del cura Miguel Hidalgo a levantarse en armas y luchar por la independencia de nuestro país? Pues mira, el llamado fue bastante eh, eh, menos glorioso que lo que habitualmente imaginamos. Ujú. En realidad no hubo grito Mm. en el sentido que hoy lo entendemos. En aquella época la palabra grito se asociaba con un anuncio que se está haciendo grande. De hecho, hay libros que hablan del grito de Iguala, es Ya. decir, de cuando en 1821 Agustín de Iturbide firmó el plan de Iguala. Eh, ¿Qué hizo Miguel Hidalgo en aquella mañana del 16 de septiembre de 1810? Sabemos que después de haber estado con otros conspiradores que habían sido descubiertos y de tomar una decisión, que además la decisión parece que es de Miguel Hidalgo, por lo menos eso indican todas las fuentes. Él salió de la Casa Cural en Dolores, y quien conozca el pueblo de Dolores y quien no lo conozca vaya a conocerlo, que es un pueblo fantástico. Son como dos calles hacia la parroquia. Entonces él caminó esas dos calles, en medio se encontró con la cárcel, en medio está la cárcel del pueblo, y allí liberó a los presos. Y sabemos que allí dio un primer pequeño discurso, un discurso que se relacionaba, como no puede ser de otra manera, con la libertad. Ujú. Está liberando presos, entonces lo que estaba haciendo era decirles que les otorgaba la libertad y que lo acompañaran. Y un poco más adelante, ya en el atrio de la parroquia, dijo una frase, un discurso muy, muy simple. Señores, somos perdidos, los franceses ya conquistaron toda España y ahora vienen a conquistarnos a nosotros. Se acabó la opresión, se acabaron los tributos, se acabaron las gabelas, y prometió pagar en ese momento un peso a quienes lo acompañaran a caballo, 4 reales, medio peso, a quienes lo acompañaran a pie. Esta parte última es importante porque era lo que ganaba un jornalero en aquella época. Ujú. ¿De dónde estoy sacando esto? Estoy sacando esto de los propios procesos judiciales que se siguieron a Miguel Hidalgo, a Ignacio Allende, a Abasolo, a Aldama, es decir, a los primeros insurgentes, a los primeros jefes de la insurgencia. Como sabemos, ellos fueron apresados en lo que es el estado de Coahuila, y de allí fueron trasladados a Chihuahua. En Chihuahua se les hizo juicio, y durante el juicio se les preguntó qué había pasado, y la versión de todos ellos pues fue esta que acabo de decir, y que en realidad Ya acabo de saben leer lo que aquí sucedió con en la computadora. Son esas pocas palabras. Y el delito, Miguel Hidalgo lo señaló claramente, el delito por el cual estaba preso fue por haber querido hacer independiente este reino. Así dijo Miguel Hidalgo. Entonces es a lo mejor menos heroico de lo que imaginamos, pero es muy concreto, es Claro. muy, muy concreto, y está buscando objetivos muy claros. Lo que hizo Miguel Hidalgo a partir de ese momento fue trasladarse a distintas villas, primero del Bajío, luego sabemos que después de Guanajuato fue a Valladolid de Michoacán, lo que es Morelia, a Guadalajara. Y lo que iba haciendo Sí. constantemente era cambiar autoridades españolas y poner en su lugar autoridades criollas, como que ese fue el objetivo.
Doctor, ¿a partir de qué momento o en qué momento de la historia de nuestro país es cuando comienzan estas arengas, las que hoy conocemos, donde de alguna u otra manera se reconoce el trabajo de los héroes nacionales? Y por supuesto, bueno, ya ahorita hablamos cuando le empiezan a agregar todo lo demás, pero ¿cuándo empezamos a escuchar ese viva Miguel Hidalgo, viva Morelos, viva Aldama? Mira, tanto así como el Viva muy pronto, es en 1812, 2 años después, Ignacio López Rayón ordenó en lo que es el estado de Hidalgo que se recordara la gesta heroica del 16 de septiembre. Y lo que hizo Rayón fue dar un discurso patriótico, un discurso cívico a la gente que estaba allí a su alrededor y termina el discurso con vivas. Termina el discurso gritando viva Miguel Hidalgo, viva la América libre, etcétera. Esto tuvo altibajos, en momentos no se podía llevar a cabo por la guerra. José María Morelos lo instituyó también en los propios sentimientos de la nación. Se estableció que había que conmemorar esa fecha. Y lo que sucedió ya después, en la época del México independiente, a partir de 1824, fue que se hacían precisamente discursos cívicos, los discursos elogiando a los padres de la patria y terminaban con las vivas. Terminaban con el famoso Viva México, Viva Hidalgo, Viva Allende, etc. No fue sino ya hasta la segunda mitad del siglo XIX cuando Maximiliano de Habsburgo, que sabemos que es este emperador de origen austriaco, que intentaba mexicanizarse. Tenemos por allí muy bonitos daguerrotipos como fotografías en los que viste de charro, cosas como esa, porque buscaba mexicanizarse. Y entonces él fue el primero que fue a la parroquia de Dolores, fue directamente al pueblo de Dolores a tocar la campana y a gritar los vivas. Claro que cuando Benito Juárez regresa a la capital y se restablece la República, pues no quiso seguir con esa tradición, más bien se mantuvo la tradición de los discursos que terminaban con las arengas, con los vivas, y no fue sino ya hasta los gobiernos de Manuel González y de Porfirio Díaz cuando se instituyó esa práctica, fundamentalmente cuando Porfirio Díaz mandó traer la campana de Dolores a la Ciudad de México para hacer esa ceremonia. Y también, esto es una cosa interesante, esta ceremonia se empezó a mover al 15 por una tradición que pues existió desde un inicio, esta tradición de celebrar las vísperas. Para quienes sepan cómo se celebra la Navidad en todo el mundo, menos en Hispanoamérica. En todo el mundo la Navidad es del 25 de diciembre, pero en Hispanoamérica se empieza a celebrar desde la noche del 24. Ah, A eso se le llama vísperas. Entonces, así empezó también, en el caso de la conmemoración de la independencia, a moverse del 16 a la noche del 15, entonces para empezar. la fecha buena es el 16, o sea, si siguiéramos con lo que sucedió hace 212 años, deberíamos de estar conmemorando la independencia de México el 16 de septiembre. Como se hace en realidad con el día feriado, Sí. con el Ujú, desfile, que son el 26. Pero esta tradición es una tradición muy española, además, ujú, de empezar a celebrar la víspera, de empezar a celebrar con la verbena popular ujú. desde la noche anterior. Oiga, y ahorita precisamente de eso, hay quienes en algún momento señalaron que estas fechas, más que porque haya sucedido el hecho en sí, el 15 y 16 de septiembre, se habían colocado por un interés que tuvo en su momento Porfirio Díaz de que fuera el día de su cumpleaños y de ahí partiera que ese día fue el día de la independencia. ¿Esto es verídico? Pues bueno, como ya mencioné que esto se hizo prácticamente desde el inicio de la vida independiente de México, así que no Ujú, fue Porfirio Díaz quien lo cambió ujú, para celebrarse él. Pero sí, es el día de su cumpleaños ujú, y por supuesto a don Porfirio le encantaba que se celebrara su cumpleaños y el cumpleaños de la patria al mismo tiempo. ujú. Entonces, pero no fue una decisión de moverlo para que coincidiera. Coincidía. Pero sí se aprovechó, por supuesto. Oiga, y a ustedes como investigadores, doctor, yo me imagino, bueno, que es parte de la cultura, de la historia, el hecho de escuchar los vivas, sí, los tradicionales, pero cómo año con año se van sumando, pues, nuevos gritos, nuevas arengas, e incluso este año me llamó la atención, a lo mejor
no sé, usted corríjame, pero el escuchar ya no un viva, sino un muera, ¿no? Entonces, cada quien lo va ajustando, lo decía, a los intereses, a la historia, a los tiempos políticos que se están viviendo. Bueno, si quitamos la propia arenga de Miguel Hidalgo en 1810, en la que, no dicho por él, pero sí entre el público, entre la gente que lo seguía, allí había vivas a Fernando VII, por ejemplo, al rey de Ujú. España, había mueras a los gachupines, Ah, que ya. mueran los gachupines. Todavía Elena Garro recuerda en sus memorias que cuando ella era niña, la población española tenía que esconderse la noche del 15 y el 16, porque siempre había por allí algún grupito que decía mueran los gachupines y Uh, este tipo de cosas. Pero no, en la tradición formal, en la tradición oficial, nunca ha habido mueras. Eso fue una novedad de lo que sucedió este 15 de septiembre y desde mi punto de vista muy desafortunada, porque se trata de un momento más positivo, por decirlo de alguna manera, más de viva, más de unidad y no tanto de la muerte, por más que sea a entidades abstractas como la corrupción o qué sé yo, ¿no? Pero sí, cada gobernante le va agregando, hubo gobernantes que agregaban incluso personajes de la Revolución Mexicana, que no tienen nada que ver con los de un siglo antes. Dependía también un poco del interés de cada presidente. Sabemos que había presidentes como Carlos Salinas de Gortari, que admiraba muchísimo a Emiliano Zapata. Entonces uh, también lo incluía dentro de las arengas. Miguel de la Madrid era mucho más de Morelos, le gustaba más la figura de Morelos. Bueno, Morelos forma parte del panteón sí. heroico de la independencia, pero sí, cada quien le fue agregando. En esta estupenda novela de Ángeles Mastretta, Arráncame la vida, hay una anécdota que se atribuye a Maximino Ávila Camacho, quien fue gobernador de Puebla, que en alguna ocasión dando el grito, y parece que estaba medio borracho allá en Puebla, también gritó, viva mi comadre, que está muy guapa. No sabemos qué tan Sí, certero está esto, pero bueno, sí, cada quien le iba claro. agregando. Oiga, doctor, pues es muy interesante, muy vasta la historia de nuestro país. De ahora estamos hablando del tema del grito, de las arengas y podemos hablar de tantos sucesos que hemos tenido a lo largo de la historia, pero desafortunadamente se me acabó el tiempo, doctor. 30 segunditos más para cerrar, por favor. Solo una cosa muy Sí. importante, estas son tradiciones y Ujú, las tradiciones no responden necesariamente a lo que sucedió hace 212 años. ujú. Las tradiciones responden a lo que ha sucedido a lo largo de ese tiempo. Se han ido actualizando, se han ido construyendo, son tradiciones vivas. Ya, si me lo permites, vendrá luego Día de Muertos y ahí les contaré cómo se va creando también esa tradición, ¿no? Siempre creemos que es así el original, pero en realidad va evolucionando y eso también es parte de la historia. Perfecto, me encanta, Lalito Guerrero, por favor. Para el Día de Muertos platicamos con el doctor también para que nos comente acerca de ello. Muchas gracias, doctor, que tenga un excelente sábado. Muchas gracias igualmente y saludos al auditorio. Gracias, buena tarde. El doctor Alfredo Ávila Rueda, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Una pausa, seguimos.